Buenos días. Vamos a pedirle a Dios que tome el control de la predicación. Te pido que me ayudes a orar. Padre bendito, ponemos en tus manos hoy esta predicación, que tú seas, Señor, a través del pastor, que sea tu Espíritu Santo el que hable, dirija, enseñe, corrija, redarguya, Señor, cada corazón. Tú conoces hoy nuestras necesidades, tú conoces hoy nuestro corazón, tú conoces lo que hoy me hace falta, mi Dios. Hoy lo pongo en tus manos para que tú lo suplas en todo momento, mi Dios. Que este tiempo de tu palabra es un tiempo de atención, de reflexión, de meditar, todo aquello que tú me has mostrado que deba de cambiar en mi vida. Hay cosas que aún todavía estoy batallando y que me siento débil, sin embargo sé que te tengo a ti y sé que tengo todo el poder a través de ti para poder cambiar aquello que yo no puedo cambiar, porque sé que lo vas a hacer tú en mí, Señor. Bendice este momento, gracias por este lugar que tú has provisto para predicar tu palabra. Gracias por los corazones que tú has traído, esos corazones entendidos, hambrientos, sedientos de ti, Señor. Hoy serán saciados a través de esta agua espiritual que es tu palabra, y que sea tu Espíritu Santo que siga reconfortando, que siga sanando, alentando cada corazón deseoso de seguirte, Señor. Te lo pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento? Estamos en la segunda carta a Timoteo, segunda carta a Timoteo, capítulo 2. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2. Estamos viendo justamente las figuras retóricas que habla Pablo a Timoteo, y a través de esas figuras retóricas Dios está hablando en nuestra vida. Son ejemplos de la vida cotidiana, de cómo tenemos que aplicarlos hoy en nuestra vida espiritual. Y primeramente, de la primera figura fue ser hijo de Dios. Hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Como hijo tenemos hoy que entender que así como lo que tú pides que tu hijo sea para ti, como padre, si tú subes de nivel, lo mismo demanda Dios de ti como su hijo. ¿Quién dice amén? A veces en esa parte nos perdemos y pedimos siempre, exigimos o demandamos como padres que nuestros hijos obedezcan, sean firmes, sean trabajadores, sean estudiosos, hagan bien las cosas, que tomen decisiones correctas en su vida. Y la pregunta es, como hijo tú de Dios, ¿haces exactamente lo mismo? ¿Te esfuerzas por agradar a Dios? ¿Te esfuerzas por ser obediente? También habla de ser soldados, ¿no? Un soldado dice que es aquel que está en un servicio activo en el Señor, es un hombre que sirve ante todo de corazón. Tú conoces hoy un soldado, a qué horas tiene que levantarse, a qué horas tiene que dormirse, cómo tiene que estar impecable su vestimenta. Él tiene que estar acatando cada orden de sus superiores y siempre dice, sí, Señor, nunca cuestiona alguna orden. Tú sabes que un soldado está preparado para la lucha. Tú tienes que estar preparado para tus luchas cotidianas, espirituales, como padre, como esposo, como empleado, como empresario, como hijo de Dios. En todo momento estamos luchando. Y también habló Pablo respecto a un atleta. Un atleta dice que además de saber que tiene una meta, tiene un juego un deporte que vencer y llegar a la meta y ser victorioso. Así nuestra vida como atleta, tenemos que saber o tener en claro que tenemos que abstenernos en hacer cosas incorrectas. Un atleta cuida mucho su alimentación, cuida mucho su sueño, es muy disciplinado en la parte de sus ejercicios. Él tiene un tiempo de ejercicios todos los días porque él quiere llevarse el premio, así como tú tendrías que estar seguro de llevarte justamente ese premio que tiene ya reservado Dios en el cielo con Cristo Jesús. Amén. Y en la mañana pues hablamos del labrador. Un labrador es aquel que se levanta también de muy temprano a preparar justamente la tierra, la yunta, ¿no? Son hombres que son de trabajo, y un labrador es de un esfuerzo continuo. Como todo hijo de Dios tenemos que ser esforzados de manera continua. Demostramos a Dios o demostramos que tenemos a Cristo de manera continua, no intermitente, no esporádica. A veces sí, a veces no. Tienes que ser perseverante, tienes que ser constante. Y también dice que Pablo le recuerda
a Timoteo que debe de considerar lo que le había dicho él como su mentor, como su guía. Y además dice que Pablo iba a orar por Timoteo para que Dios le diera entendimiento en todo. Vamos a empezar entonces a partir del versículo 8. Y el título de la predicación es conservar y valorar el Evangelio. Conservar y valorar el Evangelio. Y vamos a leer el versículo 8, donde dice: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi Evangelio. ¿Qué podemos notar de esta parte? Dice el versículo que Pablo le pidió a Timoteo que se acordara. Quiere decir que todo hombre tiene un gran problema de amnesia. Es muy fácil que el hombre se le olviden las cosas. Cuando tú de repente te comprometes con algo, o tú pactaste con alguien y lo dejaste simplemente a la palabra, de repente cuando tú preguntas: oye, ¿ya me hiciste lo que te pedí? ¿O trajiste lo que te pedí? ¿Me pediste algo? Yo ni me acuerdo. ¿No es cierto? Para los que trabajan de repente en empresas y tienes que manejar muchos favores o muchos requerimientos a otras áreas de trabajo, y de repente: oye, ¿ya hiciste aquel proyecto que estaba pendiente? ¿Lo terminaste? ¿Cuál proyecto? Pues el que vimos hace 3 meses. ¿Me dejaste un proyecto? Entonces eso te dice que hay mucha gente que tiene amnesia y tiene que recordarle lo que tiene que hacer. Entonces ahora lo que Dios está diciendo en este día es que no tienes que ser un oidor olvidadizo, que sepas aprender a retener la palabra de verdad, que sepas memorizar su palabra en tu corazón. Es lo que está diciendo justamente hoy Dios en esta mañana. Y por eso decía Pablo: Timoteo, acuérdate de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? ¿Qué ha hecho Jesucristo? ¿Qué hizo Jesucristo en tu vida? ¿Por quién fuiste llamado? Son cosas que deberíamos estarnos preguntando todos los días en nuestra vida. ¿Quién te llamó? ¿Quién te llamó? No, para empezar, ¿quién te llamó? 2, ¿sí te llamó? ¿Tú crees que aquí quien te llamó fue Dios? Obvio. Si tú vamos al Evangelio, ponle aquí una marca a Timoteo, porque vamos a pasar a la segunda carta de Timoteo, pero vamos al Evangelio de Juan. Capítulo 6. Dice en el versículo, Juan capítulo 6, versículo 44. La pregunta fue: ¿quién llama? ¿Quién te llama? La respuesta tendría que ser Dios. Dios me llama. Aquí en el versículo 44 dice: ninguno puede venir a mí. ¿Quién está hablando? Está hablando Jesús. Está hablando Cristo. Y dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo lo resucitaré en el día postrero. ¿Quién te llamó? Dios te llamó. ¿A dónde te trajo? A Cristo Jesús. ¿Por qué te trajo a Cristo Jesús? Porque Cristo Jesús te redimió, te rescató. Porque a través del Hijo somos salvos. Por gracia somos salvos. Por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿Estamos entendiendo? Por eso Pablo dice: ten presente quién fue el que a quién te traje. O cómo fue que mi evangelio te habló de quién. Te habló de Jesucristo. El que murió justamente por todos tus pecados en la cruz. A veces lo he escuchado muchas veces: sí, ya sé que Cristo murió por todos mis pecados. Luego, entonces, ¿por qué sigues en el pecado?
O estás haciendo vana la muerte de Cristo en la cruz, o te vale que Cristo haya muerto por todos tus pecados. Y si realmente hoy reconoces ese sacrificio en la cruz, la pregunta que yo te haría esta mañana es, ¿qué está haciendo ese sacrificio en tu vida? ¿A dónde te está llevando ese sacrificio? Y la respuesta es, a pecar menos, pastor. A ser cada día un instrumento mejor para Él, para su reino. Hoy su muerte está transformando mi vida. Hoy su muerte me está enseñando a valorar a mi esposo, a mi esposa. Hoy su muerte me está haciendo mejor hijo. Hoy mis padres se sienten realmente tranquilos, orgullosos de mí a través de Cristo, porque ven a Cristo reflejado en mí. Amén. Eso es lo que tenemos que contestar. Y Pablo tenía que asegurarse de que Timoteo no se le olvidara y recordara quién era Timoteo. Timoteo, un instrumento de Dios, un instrumento de Cristo. Yo te preguntaría si tú te consideras un instrumento de Dios. ¿Y qué es un instrumento? Un vehículo, un carro es un instrumento, porque te puede trasladar. Pero si ese carro no tiene llantas, ¿cumple su función? Si ese carro no tiene motor, ¿cumple su función? Si ese carro no tiene volante, ¿cumple su función? No sirve. Aunque lo tengas ahí estacionado en tu casa, no sirve. Y si ese carro cumple todos los requisitos para ser usado y no se usa, ¿cumple su función? Entonces, en esta analogía es la pregunta, tú como hijo de Dios, ¿cumples tu función? Dios te puede usar en cualquier momento, Dios te puede usar, así como te dijo, como un obrero, como un atleta, te puede usar como un soldado, porque ya te quedó claro lo que tienes que hacer frente a Él. Dime por qué sí puede ser usado por Dios. No me digas por qué no. Dime por qué sí puede ser usado por Dios. ¿Qué estás haciendo para ser usado por Dios? Y primeramente, no se me olvida quién es Cristo y qué fue lo que hizo en la cruz por mí. Y lo voy a tener presente todos los días de mi vida y eso es lo que voy a enseñar. Y si eso te queda claro, seguramente lo vas a reflejar en tu día a día. Timoteo estaba siendo enseñado por Pablo para que cualquier situación que tuviera Timoteo, buscara a quién. ¿Buscar a quién? Vamos a Hebreos capítulo 12, versículo 2. Hebreos capítulo 12, versículo 2. ¿Qué le estaba enseñando Pablo a Timoteo? ¿En quién tendría que confiar? ¿A quién tendría que buscar? ¿Dónde tendrían que estar sus ojos? Y dice en Hebreos capítulo 12, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es lo que dice Hebreos, es lo que le estaba enseñando Pablo a Timoteo. Si a alguien tienes que buscar en tiempos de tribulación, si a alguien tienes que buscar en tiempos de prueba, si a alguien tienes que buscar cuando tienes tu tiempo realmente escaso, cuando realmente las cosas ya te rebasaron, cuando te sientes completamente solo, vacío, busca al autor y consumador de la fe que es Cristo Jesús. ¿Cómo lo buscas? ¿Cómo lo hallas? Y lo que yo escuché de aquí de mi hermano, cuando compartió el devocional del diezmo ofrenda, dijo que hay dos necesidades. Y una de ellas es que Cristo le es necesario ir y morar en tu casa. Y tu primera casa es tu corazón. Ahí habita Jesús. Ahí habita Jesús. Y cada vez que yo me siento vacío, me siento que ya me vacié, que ya me falta tener otra vez el sentirme lleno, lo que hago es, primeramente oro. Cierro mis ojos y oro. Señor, hazme sentir tu presencia en este momento en mi vida. Porque tú conoces que estoy vacío. Tú conoces hoy que necesito realmente sentirme abrazado por ti en este momento. No tengo fuerzas. Hoy tal vez mi fe está tan desgastada que pienso y siento que puedo estarte ofendiendo por mi incredulidad. Y comienzas a orar con Él. Y Él te está escuchando porque está en ti. Y Él sabe tu necesidad. Y Él conoce tu necesidad.
Y dice, el que tenga sed, venga a mí. Si tú no tienes sed, nunca vas a poder buscar el agua que es Cristo. Cuando tú tienes sed, buscas saciar tu sed. Y buscas justamente saciarla a través del agua, de esa agua cristalina, pura, limpia, que produce justamente Cristo en ti. Amén. Ahora bien, ¿por qué es importante que Timoteo creyera y recordara quién era Timoteo? Un instrumento de Cristo, un hijo de Cristo. Hoy sabemos que el enemigo no duerme. El enemigo te conoce y el enemigo quiere lastimarte. Te quiere no solamente lastimarte, te quiere matar, te quiere robar, te quiere destruir a ti y a toda tu familia. Y tú lo sabes. Y tú lo sabes. Y tristemente lo está haciendo en varias familias, porque se le está dando permiso para que lo haga. Miren, vamos a la segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4. Dice ahí, versículo 4, capítulo 4 de la segunda carta a los Corintios, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Qué le iba a pedir Pablo al Señor para Timoteo? Que Dios le diera el entendimiento. Y aquí dice Pablo a los Corintios, dice así, en los cuales el Dios de este siglo, ¿quién es este Dios de este siglo? Satanás, el diablo, el maligno. Dice ahí, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de ¿quiénes? De los incrédulos, de los que no creen. ¿En quién? En Cristo. De los que no creen en su evangelio, de su vida, de su obra, de su muerte y de su resurrección. No creen. Y por eso buscan alternativas. Buscan otras cosas en lugar de buscarlo a Él y creer que Él tiene el poder de darte todo lo que tú necesitas. Por eso es importante aquí que tú fortalezcas tu fe. La fe que Dios te dio es la que tú necesitas para seguir caminando y corriendo con Él en esta carrera de la fe. Pero tú necesitas justamente correr con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que busca a Dios crea que le hay y que es que galardonador de los que lo buscan. Es lo que dice la palabra. Miren, en los tiempos de Jesús también hubo gente que no creyó en Jesús. Empezando por los fariseos, empezando por los sacerdotes, empezando por los escribas, empezando por muchos judíos. No creyeron en Jesús. Vamos al Evangelio de Juan. Nuevamente capítulo 6. Evangelio de Juan, capítulo 6. Hoy sí vas a desgastar tu Biblia. De repente me dicen, pastor, ¿por qué tiene la hoja muy delgadita? No, lo que pasa es que no la usas. Y están pegadas todavía desde que compraste, ya tienes como 3 años con la Biblia. Dice ahí entonces, Evangelio de Juan capítulo 6. Y quiero que vayamos al versículo 60. A lo mejor para muchos decían, ¿a poco tenía tantos versículos este capítulo? ¡Wow! ¡Qué revelación! No, lo que pasa es que no lees tu Biblia, es diferente. Dice ahí, versículo 60, capítulo 6 del Evangelio de Juan, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Bueno, nomás voy a decirles cuáles fueron esas duras palabras que escucharon de Jesús. Dijo Jesús en los versículos anteriores que tenían que comer su cuerpo y tenían que comer su sangre. Ellos se fueron a la parte literal. ¿Cómo voy a comer la carne de Jesús y cómo voy a comer su sangre? Como mucha gente de repente piensa que Dios habla de manera literal y no es así, simplemente habla en metáforas, en analogías, en parábolas. Tienes que aprender eso.
Y tú bien sabes que no se refería justamente a Jesús que fuéramos caníbales, sino que aceptáramos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, y que a través de su sacrificio, donde dio su cuerpo y su sangre, que fue derramada en la cruz, esa fe puesta en Él, bajo esa obra que hizo de sacrificio, que tú la creyeras. A eso se refería. A eso se refería. ¿Cuál fue el problema? ¿Cuál fue el problema? Que dice aquí, ¿quién las puede oír? Versículo 61. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Fíjense, ¿quién estaba hoy murmurando de Jesús? ¿Quiénes? Los fariseos, los sacerdotes. ¿Quiénes? Sus discípulos. Y yo he entendido que un discípulo es aquel que aprende de su maestro. Qué triste es que cuando alguien te esté enseñando justamente la palabra, no lo creas y comiences a dudar. ¿Y será cierto? ¿Y será cierto lo que me están enseñando? ¿Y será cierto que Dios es el que está hablando? Miren, por eso tenemos aquí adentro ¿a quién? ¿Quién mora aquí adentro de nosotros? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo da testimonio ¿a quién? A mi espíritu. Si Dios tiene que decirme algo, me lo va a decir a través de mi espíritu, por medio de su espíritu. ¿Y qué usa el Espíritu Santo? Su palabra. Por eso mucha gente de repente cuando está leyendo se duerme, porque no entiende. Por eso mucha gente cuando está leyendo no entiende, porque tiene que ser entendida a través de el Espíritu Santo. Y aquí dice que sus discípulos murmuraban, ¿no? Y dice, versículo 62, pues que si veres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, versículo 63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Cada vez que Dios te está hablando de manera espiritual. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque no las puede entender, porque para él son locura, porque hay que discernirlas espiritualmente. Es lo que dice Pablo en los Corintios. Si tú le quieres a alguien exhortar a través de la palabra, no siendo un creyente nacido de nuevo, no va a entender nada. Y lo más seguro es que tú te frustres y dices que no me entiende. Pues ¿cómo te va a entender si no tiene el Espíritu Santo y no ha nacido de nuevo? Pero aquí dice que sus discípulos, que supuestamente habían dicho que sí creían en Él y que era su Señor, no su Salvador porque todavía Cristo no moría, pero era su Señor. Y vean lo que dice el versículo 64. Dice, pero hay algunos de vosotros que no creen. ¿Habrá aquí algunos que no creen? Bueno, solamente lo sabe Dios. Aunque también dice la palabra que por sus frutos los conoceréis. Si tú quieres saber si alguien cree en Cristo, observa su forma de hablar. Observa su forma de vivir. Mira cómo trata a su esposa. Mira cómo trata a su esposo. Mira cómo trata a sus hijos. Mira cómo te responde a ti. En los momentos más difíciles de su vida. Porque es bien fácil que cuando tú estás bien y acabas de comer, barriga llena, corazón contento, el libro del pastor, capítulo 3, versículo 4, ahí lo dice claramente, ¿no? Claro que es muy fácil que tú contestes bien cuando estás contento. Pero cuando no has comido, cuando de repente alguien te hizo enojar, ¿cómo contestas? Cuando de repente las cosas no salen como tú quieres o no escuchas lo que tú quieres escuchar, ¿cómo te pones? Pues es muy fácil nosotros decir, no, pues si somos cristianos, claro. Me lo dices los domingos. Aunque te duermas, me lo dices los domingos. No, pues estás todo tranquilo, viene tu casa.
11 de la mañana, supongo que ya vienes desayunadito, esos chilaquiles verdes con una rachera a un lado, ¿no? Riquísimo. ¿Cómo no vas a estar contento? Por eso te estás durmiendo, porque desayunas de más. Luego te da el mal del jabalí, por no decir otra cosa. Bien, entonces aquí dice, pero hay algunos de vosotros que no creen. ¿No serás tú? Dice, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Versículo 65. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no fuere dado del Padre. ¿Qué quiere decir? Esto es bien hermoso y bien importante. Nadie va a poder llegar a Cristo si el Padre no lo trajera a Él. ¿Cuál es el primer filtro antes de Cristo? El Padre. Entonces, ¿cuántos de aquí se sienten realmente seguros de que el Padre te llamó? Ah, escucha bien bonito. Voy a preguntar, ¿quién está seguro de que el Padre te llamó? ¿Quién? No, se escucha bien, Padre. No, amén, perfecto, sí lo creo. Por fe lo digo, está bien, sí lo creo. ¿Qué te corresponde a ti demostrar? ¿Que fuiste llamado? Es que ya aprendí a decir amén, pastor. Y por eso yo creo que entonces soy hijo de Él. No, ya aprendí a que debo de tener Biblia. Y la cargo en todo momento, pastor. Ya aprendí que tengo que ponerle un pescadito a mi carro. Y yo pregunto, ¿es así? ¿Así es como tú demuestras que eres llamado por el Padre? No, porque dice que el Padre te lleva al Hijo. Y Pablo lo describió perfectamente muy bien. Con Cristo estoy en Cancún. Así dice. Con Cristo estoy en la playa disfrutando el paisaje. No, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice? Con Cristo estoy ¿qué? Juntamente. ¿De verdad estás crucificado? O te bajas de la cruz, haces de las tuyas y otra vez te vas a poner. Ay, ya me cansé, haces de las tuyas, regresas y otra vez te vas a... ¿Es así? ¿Cuántos no viven de esa vida? Desclavándose de la cruz, hacen de las suyas y regresan otra vez a la cruz de Cristo. Yo creo que así no es. Si dices que estás juntamente crucificado con Cristo, lo primero que tiene que morir en ti, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Alguien lo dijo por ahí. Yo lo dije primero. No, yo. Quien tiene que morir primero es el yo. Y tiene que nacer el tú, Señor. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, en este cuerpo, lo vivo en el Hijo de Dios. En la fe del Hijo de Dios. En la fe del Hijo de Dios. Lo que Timoteo tenía que aprender es que si él se sentía cristiano, tenía que demostrar que el reflejo de sus actos hablaran de Cristo. Y ahí es donde muchos reprobamos. Porque hablamos mucho de Cristo, pero no lo reflejamos. Y mucho es bla, bla, bla y nada de hechos. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es lo que dice la palabra. Gálatas 2:20 lo dice, anótalo ahí, Gálatas 2:20. Entonces, si realmente quieres tú saber si el Padre te llamó, tienes que hoy vivir un yo muerto y tiene que nacer el tú, Señor. Y entonces comienzan las cosas que Cristo refleje. En tu forma de hablar, tu forma de conducirte, en todo lugar, en todas las áreas de tu vida. ¿Por qué? Porque fuiste escogido justamente para Dios, en Dios y con Dios. Amén. Eso es importante. Ahora bien, dice en el versículo 65, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí sino
le fue heredado del Padre. Y fíjense el versículo 66, dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¡Qué fuerte! O sea, en los tiempos de Jesús hubo muchos discípulos, llamándose discípulos, que empezaron a dejar de caminar con él. Ellos tuvieron la invitación, la gran invitación de haber llamados por el Padre, de haber llevados a Cristo, y ellos mismos dijeron, ya no queremos más caminar contigo. Y eso no solamente sucedió en aquel tiempo de Jesús, sino también sigue pasando hoy en nuestros días. ¿Y por qué dejaron de seguir a Cristo? ¿Por qué dejaron de discipularse por Cristo? ¿Quieren saber cuál fue el motivo? Vean por qué mucha gente deja de caminar con Cristo. Aquí mismo en el Evangelio de Juan, por eso me gusta mucho este Evangelio, porque habla mucho de su divinidad. Y en el capítulo 3, del Evangelio de Juan, capítulo 3, vamos al versículo 18. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más, ¿qué? Las tinieblas que la luz, porque sus obras eran. ¿Por qué dejaron de seguir a Jesús? Porque amaron más las tinieblas que la luz. ¿Y sabes qué es amar más las tinieblas? Hay mucha gente que dice, yo estoy caminando la luz y las tinieblas. Soy luz y sombra. Soy luz y sombra. Dependiendo cómo me convenga la vida y la circunstancia, o soy luz o soy sombra. Y la pregunta, ¿es así? Y sin embargo, mucha gente que se dice cristiana vive en luz y sombra. Cuando nadie lo ve, cuando la esposa no lo ve, cuando el esposo no lo ve, cuando los hijos no lo ven, cuando el pastor no lo ve, entonces se convierte en sombra. Y comienza a hacer cosas indebidas en la oscuridad. Buscan justamente no ser observados. Y se les olvida que tienen unos ojos del cielo mirándolo de día y de noche. Tú te puedes esconder de tu esposo, de tu esposa, te puedes esconder. Te puedes esconder de tu jefe, te puedes esconder de tus padres, pero de Dios nunca vas a poder esconderte. ¿Quién lo quiso hacer? ¿Se acuerdan quién lo quiso hacer? Jonás. Jonás se quiso esconder de Dios. Ay, Jonás, hoy te llamarás Jonás, ¿no? Y no es canción, ¿no? O sea, muchas veces pensamos que es muy fácil hacer cosas sin que Dios se entere, pero ese es un engaño. El diablo, el Dios de este siglo ha cegado tu entendimiento y entonces no te puede resplandecer la luz del Evangelio, pensando que puedes ocultarte de Dios. Dice en su palabra que antes de que mi palabra salga de mi boca, ya supo exactamente la palabra que iba a venir de ella. Dios conoce perfectamente mis caminos. Dios conoce perfectamente mi andar, no solamente hoy presente, también el futuro. Él lo conoce bien. Y sabe exactamente en qué momento voy a fallar. Él lo sabe. A Dios no lo podemos engañar porque es un Dios que omnisciente, que todo lo sabe. Todo lo sabe. Luego entonces, si todo lo sabe, serías muy necio o poco sabio si piensas que puedes esconderte de Él y hacer unas cosas que a final de cuentas son visibles
claramente para Él. Y de eso también te va a pedir cuentas el Señor en su tiempo. Entonces, que no seas tú que está en este grupo que has querido o piensas dejar de caminar con el Señor. Tal vez te ha faltado perseverancia, tal vez te ha faltado constancia. Eso sí creo que te ha faltado. Y también es válido que digas, Señor, ayúdame a mi constancia, ayúdame a mi perseverancia. No quiero ya más ser intermitente. Yo no quiero ser una luciérnaga caminando contigo. A veces me prende, a veces me apago. Eso no es bien. Eso no es bien. Tú tienes que ser siempre luz. Y además demanda Cristo que seamos luz. Luz y sal, ¿dónde? Aquí en la tierra. Amén. Qué gran bendición tenía Timoteo al poner los ojos en Jesucristo, al creer que ha sido, fíjense que es bien importante, cuando tú pones los ojos en Cristo, ante Dios todos somos justificados. Al poner los ojos en Cristo todos somos justificados. Aquí quiero que me acompañes a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 1. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Seguramente lo tienes subrayado. Aquí lo que yo te preguntaría, ¿lo entiendes? ¿Lo entiendes? ¿Lo recuerdas? ¿Te hace vivir justamente en santidad este versículo? Porque lo que dice justamente Pablo, que al ser justificados es la declaración divina de la cancelación justamente de la sentencia penal que teníamos todos los pecadores. Porque la paga del pecado es muerte. Y siendo todos pecadores, ¿qué merecemos? La muerte. ¿A qué muerte se refiere la Biblia? Las tres tipos de muertes. No solamente hay un tipo de muerte, hay tres tipos de muerte. Según la Biblia, cuando Adán y Eva pecaron, murieron primeramente espiritualmente, una separación de ellos con Dios, por la desobediencia de haber comido del árbol de la ciencia del bien y del mal. Luego entonces, eso trajo como consecuencia la muerte física. No murieron en ese momento, pero por eso hoy estamos envejeciendo. Por el pecado. Antes no era así. Adán y Eva no fueron creados para ser viejos, sino para vivir con Dios en la eternidad. Pero ellos decidieron justamente desobedecer y en ese momento vino la muerte física y murieron en su momento cuando tenían que morir. Por eso cuando tú ves que alguien empieza a crecer, un bebé, cuando nace arrugadito, ¿no? ¿Y cómo morimos? Arrugaditos. Bueno, es otra cosa, pero no estoy hablando de eso. Un bebé va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo hasta ser adulto. Y después viene hacia abajo. Y tú ves a una persona ya anciana, pero ¿por qué envejeció? Por el pecado. ¿Qué trajo el pecado? La muerte física y la enfermedad. ¿Por qué tanta enfermedad? ¿Por qué tanta enfermedad? Por el pecado. Luego entonces, ¿cuál es la esperanza en Jesús? Primeramente ser perdonados de nuestros pecados. Pero pastor, yo sigo envejeciendo, claro. ¿Por qué? Porque justamente todos hemos pecado y llevamos un pecado original. Pero ¿cuál es la esperanza entonces, pastor? Que tú ya tienes prometido por Dios o por Cristo un cuerpo completamente glorificado y la vida eterna. ¿Qué significa? Que si tú hoy mueres, muere tu cuerpo, pero tu espíritu y tu alma se va a morar de manera eterna con Cristo Jesús. Entonces después de Cristo somos inmortales, claro.
¿Que no morimos? ¿Y entonces qué pasa con los que han renunciado en creer en Cristo Jesús? Y tú conoces a mucha gente que está cerca de ti. Y no estoy hablando del que está sentado a ti, sino estoy hablando de gente que está cerca de ti. Puede llamarse hijos, tal vez el esposo, tal vez la mamá, el papá, los hermanos, los tíos. Hay mucha gente que está cerca de ti. Y no es posible que tú tengas ya una garantía de vida eterna dada por Dios, por haber puesto los ojos en Cristo, y tú no puedas compartir justamente esa bendición a la persona que no lo conoce. ¿Cuál es lo peor que puede pasar, amados? Que te comiences a endurecer. Porque hay muchas maneras de endurecer tu corazón. Cuando te acostumbras a ver al enfermo, enfermo. Miren, lo voy a poner de esta manera. Un día llegó una persona, una ovejita, llegó: pastor, quiero decirle que tengo una mala noticia que darle. Le digo: a ver, dígame, ¿de qué se trata? Me han detectado cáncer. Y un cáncer muy, muy severo. Eso me lo dijo un día y dije: wow, pues vamos a orar porque Dios te fortalezca. Y si Dios quiere hacer el milagro, que lo haga en tu vida. Dice: no sé cómo lo va a tomar mi familia. Pues habla con tu familia. Habla con tu familia. Dile a Dios que te dé las palabras, que toque corazones y hazlo. Y pasó. Pastor, ya lo saben. Y fue muy fuerte la reacción. Lloraron, negaron que yo estuviera enferma, no querían que yo me muriera. Pero al pasar el tiempo, pastor, se empezaron a acostumbrar de mi enfermedad. Y ya nomás les interesaba que yo tuviera cáncer y que iba a morir. ¿Qué sucedió? Te vas acostumbrando justamente a la enfermedad. El diablo te va endureciendo justamente esa área que si en su momento fue algo fuerte para ti, al rato dices: pues ya me estoy acostumbrando a vivir con un enfermo de muerte. Entonces mucha gente que no tiene a Cristo, estás viviendo con una persona muerta espiritualmente. Pero como ya le has dicho 1, 2, 3, 4 veces que reconozca a Cristo como Señor Salvador, y te he dicho que no, le has dejado de insistir. Y está bien, porque el único que puede hacer o que reconozcamos hoy nuestros pecados es el Espíritu Santo. Es el único. Sin embargo, ¿por qué has dejado de orar? Y también aquí podemos caer justamente en una oración rutinaria. Oro por todos mis amigos que no tienen a Cristo. Y tan. ¿Hace cuánto que no tienes una lista específica de la gente que no tiene a Cristo y que estás leyendo, y que la estás leyendo y orando por ellos todos los días? ¿Hace cuándo fue la última vez? Y no es lo mismo orar por alguien que está a punto de morirse y que amas tanto, a orar a alguien que no tiene a Cristo en su corazón. Nuestra oración comienza a ser un poco más light, ¿no? Si me pueden permitir usar la palabra, más ligera, ¿no? Ay, pues sálvalo, Señor. Hay que sacar tu voluntad. Así sería cuando subieras a tu hijo postrado en un lecho de dolor, a punto de morir. ¿Así sería tu oración? Ay, si quieres, Señor, ahí te lo encargo. ¿Sí? ¿Así sería? ¿Cómo sería tu oración? Seguramente ibas al suelo, postrado, llorando, clamando, para que esa oración llegase al Señor. Y Señor, haz el milagro en mi hijo, en mi hija, haz el milagro, Señor. Y esto sucede justamente en esa parte, lo que provoca el pecado. Entonces no solamente es la muerte espiritual que sufrió Adán y Eva, no solamente fue la muerte física, sino para muchos que no siguen sin creer en Cristo, viene la muerte segunda, que es la última muerte, cuando tendrán que enfrentarse justamente al juicio de Dios, al gran trono blanco. Y en esa parte yo creo que es importante entonces reconocer, acordarte qué hizo Jesús en la cruz. Y lo que vino a hacer Jesús fue a venir a cancelar la deuda penal que teníamos todos los pecadores.
porque Él pagó justamente el precio. Pero ya lo vemos de una manera tan light, ay, sí murió, ay, sí, está bien. No, llévalo a tu corazón y dile, Señor, hazme que no me haga insensible a ese sacrificio, que lo siga yo reconociendo y que a través de ese sacrificio mi vida siga siendo un reflejo tuyo todos los días. ¿Ven lo que dice nuevamente? Si regresamos a Juan 6. Versículo 66. Juan 6, 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Quiénes eran? Personas infieles. Personas infieles. La gente que ha dejado de caminar con Jesús es una persona infiel. ¿Y qué prometiste cuando tú dijiste, sí, Señor, te acepto como mi Señor y Salvador? ¿Qué prometiste? Fíjense que a veces tomamos mucho esta frase cuando nos casamos. Yo, Israel, te acepto a ti, Normita, como mi esposa, y prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, amarte y respetarte todos los días de mi vida. Eso dijimos justamente, tal vez no literalmente, pero eso lo pensamos cuando llegamos a Cristo. Prometo serte fiel, porque tú eres fiel. Y la fidelidad es un atributo comunicable de Dios. ¿Qué significa, pastor? Significa que como Dios es fiel, ese atributo lo puede pasar a nosotros. El amor es otro atributo de Dios y es un atributo comunicable, porque Dios es amor, por lo tanto me da la capacidad de amar. Dios me da la capacidad de ser fiel. ¿En qué momento has dejado de ser fiel? ¿En qué momento perdiste la capacidad de ser fiel? ¿Qué fue lo que te llevó a ser infiel? ¿Y sabes lo que te llevó a ser infiel? El haber dejado de caminar con Cristo. La gente que ha caído en pecado, cualquier tipo de pecado, ha sido porque ha dejado de caminar con Cristo. Y el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento. ¿De quién? De los incrédulos. Entonces te has vuelto incrédulo. Por eso ya no caminas con Cristo. Has dejado de leer, has dejado de orar, has dejado de congregarte porque ya no lo crees necesario. Ya te dejaste engañar por el enemigo. Y has caído en sus garras. Y es lo que quiere justamente Pablo evitar con Timoteo. Por eso le dijo, acuérdate de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es el mismo Jesús. El mismo que levantó a los muertos, el mismo que dio vista a los ciegos, el mismo que dio oído a los sordos, el mismo Jesús es el mismo Jesús que hoy está en esta época de la iglesia. ¿Qué está haciendo Jesús hoy? ¿Tú sabes que está haciendo algo Jesús hoy? Algo para ti. Algo para ti. Si tú te vas al Evangelio, nuevamente estamos en Juan, vete al capítulo 14. ¿Qué está haciendo Jesús hoy? Dice en el capítulo 14, versículo 1, dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Dice aquí, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. ¿Por qué? Porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué es lo que no tiene Jesús y nunca va a tener? Mentira. Porque Él es la verdad. Él no tan solo tiene la verdad, Él es la verdad. Y si Él
hubiera visto que no había moradas en la casa de su padre, no lo hubiera dicho, porque él no podía mentir. Y yo sigo a un Dios verdadero, a un Dios de verdad, yo lo sigo. Nunca me va a mentir y nunca me va a ser infiel, yo lo creo. Amén. Luego entonces dice, voy pues a preparar lugar para ustedes. Hoy Jesús está diciendo, voy a preparar morada para ustedes. ¿Qué está haciendo Jesús? ¿Lo crees? ¿De verdad lo crees? Yo le pido al Espíritu Santo, le pido de verdad con todo mi corazón, que te enseñe a creer que Dios a través del Hijo está preparando una morada para ti, para cuando llegues con Él. Y quiero decirte, no es cualquier morada. Es una morada hecha por Jesús. Y dice aquí, y si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez. Si Él lo dijo, Él lo va a cumplir, porque Él no es un Dios de mentira, como el diablo. Es un Dios de verdad, porque es Cristo. Entonces Él viene, nuevamente nos dice, yo regreso. La pregunta que haríamos es, ¿cuándo, Señor? No lo sé. Esa es una respuesta correcta. Jesús te va a decir, no lo sé. Porque el único que sabe cuándo voy a estar ahí en mi segunda venida es mi Padre. Ni siquiera yo lo sé. Lo que sí sé es que voy a ir nuevamente a la tierra. Bueno, no a la tierra, antes. Voy a tener una cita contigo y te voy a traer conmigo en las nubes. Eso sí lo dijo. Quiere decir entonces que Él viene por segunda vez por mí, como su iglesia. Y va a haber ese arrebato de la iglesia de la tierra a la presencia de Jesús en las nubes. ¿Quién lo dijo? Dios lo dijo en su palabra. Y aquí Jesús dice, y si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Tú tendrías que pedirle a Dios que te haga sentir en tu corazón esta promesa. Porque a través de lo que tú creas, vas a comenzar a vivir. A ver, lo voy a poner bajo un contexto un tanto burdo, pero a veces tiene que ser así. Vamos a pensar que tú tienes una gran ilusión, un buen sueño de tener una casa diferente a la que tienes, o un carro diferente, o un trabajo diferente. Y de repente te dice tu jefe, a partir del año 2024, tú ya no vas a estar en ese puesto, vas a subir como gerente, como director, como supervisor, otro puesto diferente que tú tenías ya un gran sueño. Estamos apenas en casi agosto, ¿sí? ¿Cómo vivirías esa experiencia sabiendo que a partir de enero tendrás un lugar en tu empresa diferente? ¿Cómo sería tu vida? ¿Cuáles serían tus sueños, tus pensamientos? Pensando justamente, viéndote en esa posición. Hoy voy a ganar más. Uy, ahora sí voy a estrenar casa. Ahora sí voy a llevar a mis hijos de viaje. Ahora sí les voy a comprar lo que me piden. Ahora sí voy a irme de viaje con mi esposa. Ahora sí, y empiezas a hacer sueños, pensamientos, ¿no? Porque estás, ¿qué? Deseoso de que ese tiempo se cumpla. ¿Cierto o no? Sube el nivel. Cristo te dijo, vengo por ti, para llevarte conmigo y estés conmigo por la eternidad. ¿Cómo tendría que ser tu reacción? Y yo creo que hemos perdido justamente esa parte. Ah, sí, viene Jesús. Ah, sí. Oye, pero viene por ti. Está bien. No, sí, claro. Y eso me tiene que llevar a una vida, ¿qué? Diferente, santa, apartada para Él.
siendo mejor esposo, siendo mejor persona. Si eso no te apasiona, si eso no te lleva a esa parte, entonces ponte a orar por eso. Porque has perdido algo bien valioso de ti, la pasión. El apasionarte de Cristo, el hablar de Cristo, el amar a Cristo. Y tu oración tendría que ser, permíteme amarte como tú me amas, Señor. Porque mi nivel de amor ha bajado mucho en estos tiempos. Porque estoy más distraído en otras cosas que en ti. Cuando tú tienes que ser el primero en mí, como yo soy primero en ti. ¡Wow! ¡Wow! Tú eres el primero en Él. Él no tiene un segundo o tercero, tú eres el primero en Él. Aquí la pregunta, ¿y Cristo es el primero en ti? Entonces, este grupo de personas, este grupo de discípulos que dejaron de caminar con Cristo fueron personas infieles. 2, fueron personas que lo buscaban por conveniencia. Porque días anteriores Él había hecho el milagro de dar comida, de dar alimento. Él suplió esa necesidad. Y Él lo preguntó, ¿por qué me buscáis? ¿Para llenar otra vez el vientre? Eso lo dijo Jesús. Qué fuerte es que tú puedas escuchar hoy la voz de Jesús que te diga, ¿por qué me buscáis? ¿Por qué otra vez te enfermaste? ¿Por qué me buscáis? ¿Porque ya no tienes trabajo? ¿Por qué me buscáis? ¿Porque ya no tienes fuerzas? ¿Por qué me buscáis? ¿Porque ya se acabó tu juventud? ¿Por qué me buscáis? ¿Porque te sientes rebasado? ¿Por qué me buscáis? Que no debería ser por amor, no debería ser por agradecimiento, no debería ser porque yo te perdoné todos tus pecados. Yo te sigo buscando porque te sigo siendo fiel, Señor. Me des o no me des. Llenes mi vientre o no lo llenes. Yo te sigo buscando y te sigo amando. Ya no espero de ti nada, Señor, porque ya lo diste todo. Me diste tu vida. Me diste tu sacrificio. Me diste tu perdón. ¿No es suficiente? Hoy yo te pregunto, ¿no es suficiente? ¿Por qué nos seguimos quejando? ¿Por qué nos seguimos quejando? ¿Saben por qué? Porque has perdido también algo valioso, el contentamiento. Ya no estás contento. Ya todo lo que pueda hacer Cristo en tu vida ya no es suficiente. Cristo mismo no es suficiente y has perdido el contentamiento. Y por eso quieres más, quieres algo más. Un mejor vestido, una mejor casa, una mejor ropa, unos mejores hijos, un mejor matrimonio. Quieres más porque Cristo ha dejado de ser suficiente en tu vida. Ya no te llena como te llenaba antes. Y Cristo debe ser suficiente en ti. No importando la condición que estés pasando. Porque aparte esto va a pasar. ¿Es cierto? Los problemas que hemos tenido, no los tenemos. Tenemos otro tipo de problemas. Cuando nació Paola, wow, llegó Paola. Pero eso ya pasó. Ya tiene 28 años. ¿Qué quiere decir? Que lo que estés pasando va a pasar. Sea para bien o sea para mal. Si estás hoy disfrutando algo bonito, un vestido, algo que llegó a tu vida en este instante, wow, disfrútalo, pero va a pasar. Y tienes que estar preparado para estar contento, no importando las circunstancias que estoy viviendo. Así lo dijo Pablo. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, sé tener y no tener. Y el problema es ese, cuando dejas de tener, comienzas entonces a alejarte y a dejar de caminar con Cristo. Y eso se llama infidelidad, se llama conveniencia. Yo espero que Dios esté hablando a tu corazón el día de hoy.
aquellos que dejaron de caminar con Cristo son los que tienen intereses pasajeros. Y lo he visto muchas veces. Yo me acerqué porque no tengo trabajo. Yo me acerqué porque no tengo salud. Yo me acerqué porque hoy no tengo dinero. Hoy yo me acerqué porque estoy perdiendo mi matrimonio. Hoy me acerqué porque mis hijos ya están perdidos. Hoy me acerqué a ti, Señor, por esto y por esto. Intereses pasajeros. Hoy me acerqué a ti porque estaba perdido. Iba yo directamente al infierno y tú cambiaste mi destino eterno a un lugar totalmente precioso contigo, Señor. Y lo que estoy haciendo es que la gente que hoy no conoce de ti, a través de mí, de mi testimonio, puedan llegar a tus pies, Señor. Estoy orando y estoy testificando. Estoy orando y estoy testificando. Es lo que tenemos que hacer hoy en día todos nosotros, que realmente tenemos a Cristo en nuestro corazón. Sí, ya lo sé, ya me pasé de tiempo. ¿Pero y qué? No es cierto. Esto continuará. Yo espero que lo que haya llegado hoy a tu corazón de parte de Cristo, lo guardes, lo retengas, lo medites y obra en consecuencia con eso. Sé lo que la Biblia dice que eres. Sé lo que Cristo dice que eres. No lo que el diablo piensa de ti o quiere de ti. Yo soy lo que dice la Biblia que soy. Yo soy lo que Cristo dice que soy. Amén. Tenemos tarea, amados. Y mucha. Y si alguien se quedó con ganas de más tarea, espéreme a la salida y nos vemos. Suba conmigo. Amén. Vamos a levantarnos, iglesia. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Quiero llevarte a meditar lo siguiente. Tal vez pensamos que vamos a estar vivos en 2 horas más, mañana, la próxima semana, el próximo año. Pensamos que nuestra vida no tiene un fin. Quiero que medites eso. Si realmente hoy fuera el último día de tu vida, ¿qué harías? Si fuera el último día de tu vida, ¿qué platicarías con Dios? ¿Qué platicarías con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos? Si fuera el último día de tu vida, ¿qué le agradecerías a Dios? Quiero llevarte a que tú medites esto porque nadie sabe qué puede pasar en unos minutos, en unas horas, en unos días, en unos meses, en algunos años. Nadie lo sabe, pero Dios sí lo sabe. Y tal vez sea este el último día en el cual tú hoy estás escuchando justamente el Evangelio de Cristo. Y ya aprendiste que hoy eres llamado por el Padre, el cual te está llevando a su Hijo. Porque nadie viene al Hijo si no es llamado por el Padre. Y Cristo hoy está preparando una morada para ti. Hoy Cristo viene por ti para llevarte con Él. Es lo que dice su palabra y yo lo creo. Y si tú lo crees, tal vez sería un momento para que tú confirmaras hoy tu fe en Él. No pongas atención en la oración de fe. Pon tu corazón en Cristo Jesús, que Él fue que derramó su sangre y dio su vida en la cruz por ti. Esta oración que yo te pido que hagas, hazla creyendo que realmente lo que tú vas a decir con tu boca lo vas a creer con tu corazón. Y dile con todo tu corazón, dile, Padre mío. Dilo con fuerza, con poder y con mucha fe. Dile, Padre mío.
En este día te pido perdón por mis pecados. Reconozco que he sido infiel. Reconozco que soy un pecador y te pido perdón por mis pecados. Hoy confieso con mi boca y creo con mi corazón que Cristo, tú lo levantaste de los muertos y lo has hecho sentar a la derecha tuya. Señor Jesucristo, hoy creo que eres mi único y suficiente Salvador. Amén. Ruego porque realmente hoy vivas a Cristo en ti. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí y por ti. Que Dios bendiga a su semana, amados.